Bueno, buenas tardes a todos en este día tan desapacible que tenemos de todo, lluvia, agua, granizo. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Letras Corsarias. Tenemos con nosotros a Jon Bilbao, que no hace mucho estuvo aquí presentando la novela Matamonstruos, que yo también tuve la suerte de poderlo presentar. Y bueno, siempre es un placer tener a Jon aquí en Letras Corsarias. Y esta vez estamos por algo muy distinto. Si la vez anterior estábamos con el colofón de lo que era Basilisco, La Araña y Matamonstruos, que era, digamos, era tu último proyecto literario, ahora estamos aquí para recuperar lo que la editorial ha llamado Antes del Volcán. Tengo que reconocer que para mí ha sido un pequeño reto preparar la presentación de este libro, porque recoge tres libros fundamentales, ya no solo en su trayectoria como escritor, sino en la trayectoria del relato corto de la literatura española del primer cuarto de este siglo, tal y como han reconocido muchos críticos. Antes del Volcán recoge tres libros. Uno que fue fundacional, que fue como una historia de terror. Yo os enseño aquí las ediciones de Salto de Página, que las tengo como una reliquia, que es del 2008. Además fue un libro importante porque no solo ganó el premio Ojo Crítico de Narrativa de Radio Nacional en el 2008, sino que también fue finalista del Sentinel como mejor libro de relatos. Además, por si fuera poco, este libro que ya abre, bueno, luego lo hablaremos, una serie de líneas muy características de lo que va a ser la narrativa corta en la literatura española, incluye también Bajo el influjo del cometa, que fue el siguiente libro de relatos. También libro muy importante, ganador de 2 premios, ganó el Tigre Juan y además ganó el premio de la crítica del País Vasco, fue como mejor libro en español. Y luego se añade un libro más, que es Física Familiar. Son los 3 libros que en su día publicó Salto de Página, hoy día inencontrables, y por eso tenemos que celebrar que hoy Impedimenta haya decidido recogerlo en este Antes del Volcán. Bueno, tú explicas un poco el porqué de esto en el prólogo, y me gustaría que empezaras por ahí, explicando un poco el porqué de recopilar estos libros y por qué ahora. Hola. Bueno, muchas gracias, Pablo, por tus palabras y a la librería Letras Corsarias por la invitación y sobre todo a vosotras y vosotros por venir esta tarde. El por qué, bueno, pues sobre todo por volver a poner a disposición de las lectoras y los lectores estos libros, ¿no? Que en particular, como una historia de terror, es un libro al que le tengo mucho cariño y sentía que ya estuviera ilocalizable, ¿no? fuera del alcance de quien lo quisiera leer. Y pues mira, precisamente la última vez que estuve aquí, en aquella gira, ¿no?, de presentación de Matamonstruos, fueron varios los libreros y las libreras que me interpelaron acerca de estos libros, ¿no?, y que me decían: últimamente has ganado lectores, pero cuando quieran recuperar tus libros anteriores, no están, ¿no? Así que, bueno, pues a raíz de algunos de sus comentarios y de una apetencia personal, pues hablé con Enrique Redel, el editor de Impedimenta, y le comenté, ¿no?, que además, aprovechando el momento de fin de ciclo, después de Basilisco, de Araña, de Matamonstruos, pues podría ser una buena oportunidad para empezar a recuperar algunos de los libros del backlist, ¿no?, que dicen los profesionales. Y bueno, consideramos diferentes opciones, reeditarlos separados, como los 3 libros que acabas de mostrar, en qué orden, introducir cambios, y al final llegamos a esta decisión, esta opción de presentarlos en un único volumen y prescindiendo de los títulos originales y simplemente ordenando los relatos de manera cronológica y añadiendo 3 relatos que no es que fueran inéditos, porque habían aparecido en otros medios, revistas, suplementos culturales, pero que también estaban ya inencontrables.
Bien, si te parece bien, vamos a diseccionar el libro siguiendo un poco la línea de estos tres, de los tres volúmenes que compone, yo creo, por un poco por unidad temporal, también por unidad temática, aunque son cuentos que sí que tienen una cierta coherencia entre todos, aunque por eso yo prefiero casi empezar un poco como una historia de terror. Se ha hablado mucho del título, sobre todo el cómo. Yo creo que es la clave interpretativa del libro. Como una historia de terror, creo que eran 7 cuentos, que analizan la realidad a través de las grietas. Nos encontramos ante una narrativa que a través del género de terror, que no son relatos de terror tampoco, creo que eso lo explique solo un poco, y a través de lo cotidiano, buscas esas grietas que nos hacen sentir incómodos con lo que ocurre para mantener al lector en tensión. Y esa tensión es la que hace que estos cuentos sean tan redondos. Se te ha relacionado, bueno, lo dijiste tú al principio cuando en aquellas entrevistas de aquellos años, hablabas de Cheever, de Carver, de Capote, y quería que nos hablaras un poco cómo en esta interpretación de la realidad a través de un poco de lo ominoso, aunque no es lo ominoso como podríamos hablar en otra narrativa de terror, como puede ser Lovecraft o otros autores, sino cómo a través del género buscas esas grietas de lo real a través de una relación de pareja, alguien que se le escapa a un perro, situaciones que pueden parecer banales, pero que en tus relatos resultan, no llegan a lo fantástico, pero que resultan desasosegantes, vamos a decirlo así, aunque ese desasosiego luego al final tenga un final, podríamos llamar, convencional. Y me gustaría un poco cómo han influido esos autores en la construcción del relato, para luego ir ahondando un poco más ya en las temáticas, pero por empezar un poco por lo general. Cómo Cheever, Carver o Capote, incluso se hablaba de Polanski en algunas de aquellas críticas del principio, cómo influyeron o cómo se reflejan en esa forma de construir el relato, que algunos críticos han hablado de narrativa pura, por cómo estructuras, cómo vas pautando, cómo vas depurando el relato, y me gustaría un poco que hablaras de eso, de aquellas primeras influencias de las que hablabas. Pues debo reconocer que esas son las influencias que ya no reconozco, o que ya o sea, que ya no considero vigentes, o sea, que son autores que ya no releo, o sea, me siguen gustando mucho, pero bueno, a lo mejor es que simplemente ya lo tengo tan interiorizado pero a ver, que no son mis referentes, vamos a dejarlo así, sí, a día de hoy. De hecho, en entrevistas posteriores dices que ya no lo reconoces como tal, pero como en aquel momento sí, yo quería saber un poco, que te retrotrayeras y nos hablaras un poco por qué en aquel momento pues sí que lo reconocías un poco. Me gustaban algunas cosas de aquellos autores, pero me gustaba precisamente lo que has mencionado de la narrativa pura, ¿no? O sea, me admiraba en primer lugar simplemente su capacidad de contar una historia, o sea, de transportarte como lector cuando te introducías en una narración a menudo de muy pocas páginas, ¿no? Eso sí que es algo que me sigue seduciendo y a lo que sigo aspirando, ¿no? Que tratar de envolver a quien me lea, ¿no? de transportarlo, de llevarlo a un mundo particular, ¿no? Cosas que a día de hoy o a lo largo de estos últimos años ya o sea, no me interesan tanto de aquellos autores, pues para empezar el realismo al 100%, que también lo has mencionado, ¿no? Lo del género, el terror. A día de hoy me interesan más estos autores que, siendo de género o incluso, o sea, tú cuando los lees dices, esto no es realista, aquí hay elementos fantásticos, sin embargo tú no los calificarías de fantásticos. O sea, en las librerías no están en la sección de terror ni de ciencia ficción, ¿no? Mircea Cartarescu, Thomas Pynchon, ¿no?
ese punto intermedio entre la realidad y la fantasía, o mejor dicho, cuando la fantasía no es un fin en sí mismo, sino que es una vía para potenciar la realidad o para analizar la realidad, ¿no? Y eso es algo que a día de hoy me interesa más, pero que también estaba ya en estos cuentos, ¿no? Utilizando ciertos códigos de géneros populares, ¿no? El terror, la ciencia ficción, pero siempre para analizar la realidad. Sí, que eso mantienes ahora con el western en Matamonstruos, aunque luego juegas con lo autoficcional, con otra serie, con lo metaliterario, pero siempre está ahí esa cuestión del género popular que es un poco el enganche hacia el lector, por lo menos para mí. Yo, como notas, como os decía antes, para mí este primer libro era un libro donde lo inquietante se manifestaba de muchas formas. Por ejemplo, el desgaste matrimonial, la paranoia laboral, yo que sé, la invasión, tengo yo aquí apuntado, de lo natural en lo doméstico. Y quería que nos centráramos, si quieres, en alguno de los relatos pues que son más característicos de este libro. Y me gustaría hablar un poco del último, como una historia de terror, si quieres. Lo digo por hacer un poco, que la gente vea un poco un resumen de lo que se pueden encontrar en esa primera parte. Si quieres tú contarles, para mí, yo lo he calificado como el colapso de lo doméstico, como una historia de terror. Es un poco, pues eso, una pareja, ¿no? Bueno, si quieres contarte un poco y así... Bueno, básicamente, en realidad es una historia muy sencilla, ¿no? Sí. Es una pareja que no es que esté en crisis, sino que están pasando por un bache, ¿no? Como pasan muchas parejas. Lo que sucede es que está contado en clave de historia de terror. Y hay una serie de elementos en su alrededor que a ellos les hace verlo de ese modo, ¿no? O sea, interpretar lo que está sucediendo como si hubieran sido transportados de la realidad a una historia de terror, ¿no? O sea, acaban de comprarse una casa. Además, una casa en medio del campo, encima de una colina también. Pero bueno, al borde de un bosque, sí, que da un poco de mal rollo. La casa es sospechosamente barata, el anterior propietario quiere deshacerse de ella, al poco tiempo de instalarse, ella empieza a tener unos sueños recurrentes extraños con ardillas que salen del bosque. Es decir, una serie de elementos que en sí mismos, o viéndolos de manera aislada, pues pueden ser bobadas o casualidades, pero que en conjunto y sobre todo, digamos que predispuestos, como están ellos a interpretarlos en clave dramática, realimentan el malestar que ellos ya llevan desde su casa anterior en la ciudad, que es de donde se han mudado. Claro, pero esto no lo sabemos hasta el final por qué es ese malestar. Al final nos sorprendes porque no tiene nada que ver con todo este ambiente ominoso, vamos a decir, sino que es algo totalmente banal o algo que nos puede ocurrir a cualquiera. Sí, este relato es un ejemplo bastante bien escogido, ¿no? de este conjunto, en el sentido de que hay unos elementos propios de los códigos del género popular, del terror, pero no son la esencia de la narración, ¿no? Están al servicio de una historia que yo diría que es básicamente realista, ¿no? O sea, a mí si me obligaran a poner una etiqueta a estos relatos, y yo diría que al conjunto de mis libros, yo diría que es realismo, a pesar de que hay cometas que pasan por el cielo y que hacen que se quede medio mundo sin electricidad, o perros que se comportan de una forma un tanto siniestra y casi humana. Lo que define el realismo de una narración es sobre todo el comportamiento de los personajes. Si la reacción ante estas situaciones es realista y te permite un análisis realista de la psicología de los personajes, la narración es realista.
Sí, claro. Aparentemente uno está leyendo los relatos y parece que los personajes huyen de monstruos, pero al final descubres que los monstruos son ellos mismos. Entonces ahí está yo creo, el realismo. ¿Qué más podemos encontrar en Como una historia de terror? Podemos encontrar desde un fetichista, por ejemplo, ¿verdad? A una rata también, que es una rata también metafórica y una rata real. Hay otros sobre el silencio, como La fortaleza y Lo bizarro, La invasión estadounidense de las ardillas. Yo creo que es un libro que fue el primero con el que te diste a conocer de cara a la crítica y que puso la piedra de lo que después fue Bajo el influjo del cometa, que fue ya la consolidación, por así decirlo, que ganó el premio Tigre Juan, que es un premio muy, muy prestigioso crítico, y el premio de la crítica del País Vasco, fue de Euskadi. Bueno, yo aquí tengo algunas notas sobre, algo que también llama mucho la atención, que me gustaría que nos comentaras, es que en estos libros ya está, en estos relatos ya está el germen de John y Catarina, que son dos personajes que recorren o que atraviesan mucha de tu narrativa y que ya los tenemos aquí. Tú siempre has hablado de que cómo lo metaficcional lo utilizas para crear ficción realmente, aunque esté basado algo en lo real, y me gustaría un poco que, aunque aquí estaban esbozados, la importancia de estos dos personajes en toda tu narrativa, no solo aquí. Entonces, un poco para dar también una línea coherente a este libro dentro de lo que es después Matamonstruos, Araña, todo el resto del libro. Bueno, para quien no sepa de qué estamos hablando, John y Catarina son, bueno, si no los protagonistas, uno de los personajes principales, dos de los personajes principales, bueno, pues de esta trilogía que ya hemos mencionado antes, de Basilisco, Araña y Matamonstruos, bueno, son los últimos libros que he publicado, bueno, y Los extraños ahí en medio, de la cual sí que son los protagonistas. Y bueno, él en particular, pues es un personaje que con los años se ha convertido pues, en un trasunto de mí, porque le he ido prestando una serie de rasgos autobiográficos. Y en este libro los vemos por primera vez, y su primera aparición fue en un relato que, bueno, sí tiene una base autobiográfica, ¿no? Narra una excursión de fin de semana en Estados Unidos al Parque Nacional de Yosemite, una excursión que en la realidad pues, no fue todo lo feliz que queríamos que fuera quienes participamos, pero desde luego no fue como el final, no fue como el de este relato, ¿no? Y entonces, como eso estaba basado, era prácticamente un volcado de la experiencia de aquellos días, bueno, pues lo escribí en primera persona y los personajes son tal cual, ¿no? Y la verdad es que me sentí muy cómodo, ¿no? En aquel momento no me podía imaginar que iban a volver. Sin embargo, pasados unos meses, pues se me ocurrió pues volver a ellos y ver cómo sería su vida unos meses después, porque es una pareja que se conoce en Estados Unidos, una pareja de europeos de viaje por Estados Unidos que se conocen allí y luego regresan a Europa, se vienen a vivir a España y dicen, bueno, pues cómo sería su vida. Y claro, hay una elipsis importante porque ya en el siguiente relato los vemos bueno, pues emparejados, viviendo en España, con un niño muy pequeño y también, bueno, o sea, no en crisis, pero ese momento en el que empiezas a pensar que lo mejor de la relación ya ha quedado atrás, ¿no? Y ahora es pico y pala. Y bueno, intentan hacer algo, hacen algo por recuperar, ¿no? Esa es la emoción de sus primeros días. Y esto se cuenta en un relato que se titula Una victoria parcial, que es uno de mis favoritos de este libro, en el que, bueno, pues por contaros un poco de qué va, esta pareja trata de revivir un día muy feliz de su noviazgo, en el que pasaron en una playa de las Baleares, ¿no? Es Menorca, aunque no se explicita en el relato.
llegaron allí por casualidad, estuvieron solos, fue un día muy gozoso, fue el día en el que decidieron quedarse a vivir juntos en España y al cabo de unos años vuelven, ¿no? Pero claro, vuelven en un coche alquilado, con la sillita del bebé, con sombrilla, con nevera, ya no es lo mismo. Y están muy preocupados porque pensando, pero estaremos solos, habrá alguien, porque piensan que eso les puede arruinar el día. Y cuando finalmente llegan a esa pequeña cala bastante recóndita, descubren que no hay nadie, pero lo que sí hay es el cadáver de una ballena que se ha varado en la playa, ¿no? A ver, la metáfora es bastante evidente, ¿no? O sea, una pareja que trata de revivir sus relaciones se encuentra con un enorme cadáver, ¿no? Y aún así deciden quedarse a pasar el día en la playa, con la ballena muerta al lado, ¿no? Y bueno, no vamos a desvelar qué es lo que sucede, pero digamos que consiguen salvar la situación, ¿no? Ese día que lo tenía todo para ser una ruina, al final se convierte, pues eso, en una victoria parcial. O sea, no es que les solucione las cosas, pero les insufla oxígeno para seguir adelante. Yo creo que lo has explicado muy bien y la importancia de estos personajes que, bueno, que haya leído Matamonstruos o haya leído Basilisco, pues los va a encontrar ahí ya plenamente desarrollados, vamos a decir así. Hablábamos de Bajo el influjo del cometa. Bajo el influjo del cometa se publicó ya en 2010, 2 años después. Como hemos dicho, ya tuvo 2 premios muy importantes. En este caso son 8 relatos. Y aquí sí que ya exploramos lo que es el momento exacto en el que la normalidad se resquebraja en todos los relatos. Cada uno de los relatos va a desvelar lo que es una grieta emocional o una amenaza latente que encontramos dentro de esta realidad. Yo lo he llamado la estética de la amenaza de lo cotidiano, porque tenemos una cotidianidad que en todo momento, al resquebrajarse, pues nos ponemos en ese punto en el que todo ya deja de tener sentido. Es un poco la vulnerabilidad de las estructuras sociales, de los personajes. Es una serie de relatos donde todo se resquebraja. Y yo aquí quería hablar de Bajo el influjo del cometa, porque me parece un relato que parece una historia distópica, parece una historia de ciencia ficción, donde también parece que el humano se devora al humano. Quería que nos hablaras un poco de este relato, porque me parece también muy representativo de lo que es este libro, donde además siempre hay algún elemento de la naturaleza que irrumpe en esa cotidianidad que parece que va a ser el desencadenante de lo que ocurre, y simplemente es la naturaleza manifestándose como reflejo, en este caso, de esa crisis interior que va a provocar, pues eso, esa fractura donde se nos va a mostrar un poco lo peor de cada persona o lo peor de lo que tenemos dentro. Bueno, a ver, porque has puesto muchas cosas encima de la mesa con esta pregunta. A ver, antes de entrar a hablar en concreto de ese relato, a ver, si me forzaras a definir una especie de clave de bóveda de todos estos cuentos, podría ser algo así como una familia o una pareja que está en una situación de equilibrio, digamos que, o al menos equilibrio aparente, no sé. Le llega un elemento disruptor, ¿no?, que genera una inquietud y que pone en tela de juicio esa estabilidad o la desmorona. Y la palabra clave de esta definición es esa inquietud. Lo que sucede es que el auténtico generador de la inquietud, la auténtica fuente de inquietud, no está en ese objeto o personaje que ha sido inoculado en la historia, sino
en la mirada de los personajes protagonistas hacia ese objeto, de la interpretación que hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque si el origen de la inquietud, el origen del problema fuera ese objeto que ha llegado a su casa, que puede ser ese camión de juguete que llega por accidente a casa de una familia en el primer relato del libro, o ese cachorro de perro que adopta una pareja, si el problema fuera ese, no tenemos más que eliminar ese elemento y desaparecería la inquietud, desaparecería el problema. Pero si el verdadero origen de la inquietud, del problema, está en la mirada, si eliminamos ese elemento, la mirada va a buscar algo o alguien a su alrededor para volver a justificarse a sí misma, ¿no? Es decir, ese elemento disruptor, ese elemento anómalo, no es que sea realmente la causa del problema, sino una especie de catalizador, ¿no?, que saca a la luz unos problemas que ya estaban. Eso suele generar una peripecia, y ahora ya nos acercamos al caso concreto de Bajo el influjo del cometa, una peripecia que lleva a la par un proceso de autodescubrimiento de los personajes. Los personajes siempre averiguan algo sobre sí mismos. Y generalmente averiguan que no son tan buenas personas como pensaban. Que es lo que le sucede a la pareja protagonista de este relato, ¿no? O sea, a ver, tampoco es que cometan atrocidades, pero bueno, yo creo que lo que hacen al final del relato no es algo que pudiéramos esperar en las primeras páginas. No, porque ellos tienen miedo precisamente de que ocurra eso. Eso es. Y luego, por otro lado, este relato tiene la particularidad de ese elemento del género popular, de ciencia ficción, ¿no?, que es un cometa, o sea, el Hale-Bopp, que pasa cerca de la Tierra, y bueno, por alguna razón, algunas regiones de la Tierra se quedan sin suministro eléctrico, sin agua, y eso no se puede solucionar de ninguna manera, y muchas personas se van, pero hay otros que deciden quedarse en su casa, ¿no? Y en realidad durante unas cuantas páginas del relato, o sea, no sucede nada, o sea, vemos la vida, ¿no?, de esas personas. Y esto responde a que, pues, a un sentir personal. Muchas veces cuando veo una película de terror o de ciencia ficción, o leo algo al respecto, ¿no?, como cuando veo, no sé, estas películas de terror de la Hammer, ¿no?, a mí no me interesa tanto la historia como ver los decorados y los castillos, me gustaría pasear por ellos, ¿no? Y este cuento tiene algo de eso. Vamos a plantear una situación y ahora no os voy a contar una historia, pero no la historia que vosotros pensáis y tampoco a la velocidad que vosotros pensáis. Me voy a detener, voy a recrearme un poco en esta situación y a especular cómo sería la vida de esas personas en esta situación. Pues yo creo que lo has explicado muy bien, lo que ocurre con estos libros. Nadie mejor, efectivamente. Como os decía, este libro al final recoge 3 volúmenes anteriores, y el último es Física familiar, que ya es un libro del 2014, que también tuvo su importancia. Y aquí sigues con la familia, que es un poco el hilo conductor, la pareja, y aquí la familia ya no está analizada de una manera. Vamos a decir que aquí ya vamos a pasarla por el microscopio directamente, porque vamos a profundizar mucho más de lo que se profundizaba antes. Aquí ya el estudio psicológico, por así decirlo, aunque estemos ante relatos, es mucho más profundo. Y a mí hay un relato aquí que me fascina, que es el del Lego, que se ha hablado mucho de él, sobre todo por cómo habla también de la incomunicación entre padres y hijos, habla también sobre la maldad, habla sobre una serie de cosas que a mí me fascinan, y quiero que hables un poco de este relato, del niño este que construye los Legos y van los otros niños ahí a aportar piezas, que parece algo tan banal o tan de niños, y que luego al final
ahí sí que la atmósfera de terror yo creo que está muy bien conseguida, sobre todo por esa manera de que el padre le manda la carta a la madre del otro niño y todo esto. Quiero que nos hables un poco de este relato antes de profundizar en otras cosas. Bueno, este relato va un poco en la línea de como una historia de terror, ¿no? Sí. Es un relato... Sí, o sea, yo creo que es una unidad, da unidad lo que es a tu último, a lo que es la reunión de todos los relatos. Sí, sigue esa línea de cuento que habla de cosas muy reales, muy cotidianas, en este caso el miedo ante la responsabilidad que conlleva la paternidad. Y se sirve de las claves del género para llevar ese discurso a un lugar que no es el habitual, ¿no? Y cuenta la historia de un padre viudo, recientemente viudo, un padre joven que tiene un niño pequeño de unos pocos años y que no se sabe comunicar con su hijo, ¿no? O sea, no sabe ayudar a su hijo a pasar el duelo. Bueno, de hecho, ni siquiera él sabe pasar el duelo. Y su forma de contentar a su hijo es regalarle cajas de Lego, ¿no? A ver, que en realidad es una forma de tener entretenido a su hijo para no tener que hablar con él, ¿no? Y un buen día pues descubre que su hijo pues hace lo que hacen todos los niños con los juegos de Lego, mezclan todas las piezas para construir lo que ellos quieren. Y que empieza a levantar una construcción aberrante, ¿no? Sin ninguna forma, y además empieza a invitar a sus amigos del colegio para que traigan más piezas para hacerla más grande, y ve un comportamiento como de adoración por parte de los niños a esa cosa que están construyendo con Lego, ¿no? Pues a ver, igual que hizo el pueblo de Israel con el becerro de oro, ¿no? Que ese es el guiño del título, ¿no? Y esa adoración implica como esconder mensajes, peticiones a su Dios del Lego, no dentro de las piezas, ¿no? Hasta que, bueno, pues un día el padre pues desmonta parte de la construcción para ver qué está pidiendo su hijo, ¿no? Y así es como al final finalmente consigue descubrir algo sobre su hijo que, claro, no le gusta ni un pelo, ¿no? Y todo esto está narrado en forma de una carta que escribe este padre a la madre de otro de los adoradores, ¿no? del becerro de Lego. Como veis, estamos hablando prácticamente de una cartografía del miedo sobre lo cotidiano, al final, porque estamos descubriendo muchos elementos, como hemos hablado, del género, aunque solo sea para hablar de lo cotidiano. Y yo creo que nos hables de algún tema que para ti sea importante y que a mí se me haya escapado de todos estos relatos. Hemos hablado ya de la realidad de lo cotidiano, hemos hablado de la familia, hemos hablado de una serie de claves, pero quería preguntarte si hay alguna clave más que debemos de tener en cuenta para leer estos relatos. Yo creo que las que hemos mencionado son las principales, ¿no? Pero bueno, sí que hay algunos otros temas en el libro, y más latentes, más escondidos, que a lo mejor percibo yo solo, o bueno, a ver, quien haya leído todo lo que he hecho después y lo tenga fresco en la memoria, ¿no? Y a ver, para hacer esta nueva edición, claro, me tuve que releer los libros anteriores, y lo hice con bastante apuro, porque eran textos antiguos. Hay alguno que pues es del 98, 99, ha pasado media vida, ¿no? Habría sido fácil encontrarse con algo que a día de hoy me produjera sonrojo, ¿no? Alguna bisoñez, cosas de primerizo, no sé, cosas adolescentes incluso, pero bueno, no me encontré con nada tan grave como para tener que intervenirlos, ¿no? Sin embargo, sí que y esto me sorprendió, encontrarme como con semillas de temas
que luego han ido germinando en libros bastante posteriores a estos y que llegan a convertirse pues, en temas que a día de hoy me interesan bastante más, ¿no? No sé, hace como un año o año y medio, mientras estaba en la gira de promoción de Matamonstruos, me invitaron a un club de lectura en Llanes y después del club de lectura me invitaron a cenar en el casino de Llanes, una gente encantadora. Y durante la cena se sentó a mi lado una señora que además había estado particularmente silenciosa durante el club de lectura. Y mientras estábamos cenando, me dijo: John, me extraña que en las entrevistas y en las reseñas nunca se mencione un tema que yo veo muy claro en tus libros, que es el de el amor como la fuerza sanadora del amor. Y joder, fue casi un momento epifánico, porque ni siquiera yo me había dado cuenta. Y en realidad la trilogía de Basilisco, Araña y Matamonstruos, esa es prácticamente su columna vertebral, ¿no? Y luego al releer, hace unos meses, al releer estos cuentos, sí que me he encontrado con eso en alguno de los cuentos, y además en particular en algunos de los que a mí más me gustan, ¿no? Como el que hemos mencionado, el que ya hemos mencionado de Una victoria parcial, o otro de mis cuentos favoritos, ¿no? Paso a paso hacia el final del día, ¿no? De ese hombre que vuelve a su pueblo, al pueblo de su infancia, para el entierro de su padre, y tampoco es que pase gran cosa, ¿no? Se da un paseo, se encuentra con una mujer con la que parece que tuvo algo, y que es un relato que a priori parece que va a ser muy triste, pero que yo creo que la sensación que queda al final es cálida, y es sobre todo por el sentimiento amoroso que surge a la superficie, ¿no? Entre ese hombre y esa mujer, incluso entre su padre. Sí, pasa un poco también en el relato del padre que va con el hijo a visitar la tumba de la madre muerta. Es un poco el recuerdo, aunque luego el final sea de una frialdad absoluta. Y quiero también que nos hables el porqué de esos dos relatos, esa bonus track que habéis colocado al principio del libro, esos dos relatos recuperados que dices que tú le tenías mucho cariño. Y que nos hables de ellos, porque yo creo que ahí también está un poco la semilla, porque bueno, tú anteriormente habías ganado un premio con 3 cuentos en el 2006, y ¿por qué estos 2 cuentos los has querido poner ahí? ¿Por qué los has querido recuperar? Un poco, ¿por qué son el prólogo, un poco a estos otros 3 libros que sí que es tu narrativa breve consolidada, y los has querido dar al público? Bueno, los relatos nuevos, o sea, que no estaban en los libros, son 3. Y creo que de una forma casual, porque no lo pensé a priori, al ordenarlos cronológicamente, uno es el primero, otro es el último y otro está más o menos en medio. El primero es, claro, evidentemente el más antiguo, ahora no me sale el título, Amenaza exterior, perdón, es una familia que recibe un paquete por error que no va destinado a ellos, que contiene un camión de juguete y que, bueno, pues funciona, ese objeto en principio absolutamente inofensivo. Sí, que es lo que dices tú un poco antes, es la mirada del padre, en realidad es la que cambia el objeto. Al padre le revuelve enormemente, ¿no? Y activa un montón de sospechas. El que está en el medio es Una casa frente al cementerio, que es un relato que en principio iba a estar incluido en otro de mis libros, en Stromboli, pero bueno, Enrique Arredel, el editor, consideraba que no encajaba bien en ese libro y lo hemos recuperado para este. Y el último es un relato muy corto, también protagonizado por Joan y Catarina,
y me pareció bueno, idóneo escogerlo, ese sí, a sabiendas de que iba a ser el último, porque sirve como lanzadera o correa de transmisión con los libros que ya ha publicado más recientemente, ¿no? O sea, estilísticamente, temáticamente, tiene muchas cosas en común y me parecía una buena forma de enlazar este libro recuperado de textos antiguos con los libros más actuales. Pues yo por mi parte creo que hemos analizado muy bien todos los cuentos. Me gustaría, si quieres, que hablaras de algún otro cuento que para ti sea importante y un poco, o si quieres leer algún trozo de algún cuento, que también podría ser algo muy interesante para la gente que nos está escuchando, y que yo creo que siempre hablamos de los libros, de cómo está construido, de los personajes, pero también yo creo que, aunque a la gente le gustaría, a mí por lo menos sí que me gustaría, no sé si a vosotros os gustaría que leyera algún cuento, aunque sea un párrafo, uno muy corto, lo que tú quieras, sería muy interesante. Bueno, leemos el comienzo de uno. Lo voy a buscarlo. Vale. Pero esto se avisa, ¿eh? No. Ya sabes que conmigo no hay nada preparado, o sea que... No hace falta. Pues os voy a leer el primer relato en el que aparecieron estos dos personajes que han acabado siendo tan importantes para mí, John y Catarina, que se titula Después de nosotros, el diluvio. O sea, no os lo contextualizo ni nada, simplemente la presentación, el arranque. Dead Body no era el mayor ni el más conocido de los pueblos fantasma de California, y sería difícil precisar cuánto había de ficción y cuánto de realidad en él. De acuerdo a las guías de viaje que recogían su existencia, se trataba de un asentamiento de pioneros del siglo XIX. Sus fundadores habían afrontado la odisea de cruzar los Estados Unidos para, tras un viaje plagado de penalidades, rendirse cuando la costa del Pacífico estaba casi al alcance de su vista. Si eran conscientes o no de este hecho en el momento en que decidieron detenerse en mitad de la pradera, dentro ya del territorio de California, despiezar sus carros y emplear la madera para construir casas, es algo en lo que merecería la pena pensar detenidamente. Nos perdimos varias veces antes de encontrarlo. Condujimos durante millas por pistas de tierra sin señalizar para ir a topar solo con granjas aisladas. De las portillas colgaban coronas de flores secas, cráneos de res, crucifijos y anuncios de venta de forraje. Las indicaciones de los propietarios nos permitieron llegar al pueblo. Las crónicas de la época cuentan que en su momento de apogeo, entre 1870 y 1880, cuando se descubrió oro en los alrededores, la calle principal de Dead Body llegó a tener 1 milla de largo y albergar 65 salones y 4 estaciones de bomberos. Resultaba difícil de creer. Solo quedaba un puñado de construcciones, en diversos estados de deterioro, la mayoría decrépitas. Únicamente se podía acceder al interior de 3 edificios: una tienda de ultramarinos habilitada como museo y oficina de información, la iglesia metodista y la vieja cantina. Entramos en esta. Despertaba una triste impresión de decorado fallido. Una barra cubierta de nombres y fechas grabados, y tras ella un espejo y la correspondiente hilera de botellas polvorientas, escupideras de latón, un par de mesas en una de las cuales alguien había abandonado unos envoltorios de McDonald's. Los visitantes apenas se detenían dentro. Todos se hacían fotos ante el cartel que colgaba fuera, junto a la puerta, prohibiendo la entrada a niños, negros, indios, mujeres y perros. Muchas gracias. Sí, podéis aplaudir. Bueno, yo quiero finalizar diciéndoos que, como lector de John, lo que yo he encontrado, bueno, yo como veis lo sigo de hace muchos años,
La cuentística no es como otros autores, que yo leo otros autores y veo que es una experimentación para las posteriores novelas, sino que yo considero que esto es una novela con son unos libros, unos cuentos que tienen valor por sí mismos, porque el trabajo, como he dicho antes, de narrativa pura, de decantación de la palabra, como habéis visto esta magnífica descripción, por eso merece la pena leer estos relatos que en sí mismos, pues como habéis visto, tienen unidad temática, tienen una unidad de acción, vamos a decir, o esa bóveda que decías tú al principio, que lo recuerdo un poco. Y no sé si quieres terminar diciendo algo. Pues no, quería gracias a vosotros. Resulta difícil, o sea, presentar un libro de cuentos ya en condiciones normales, tratándose de una antología mucho más complicado, tanto para mí, pero sobre todo para el presentador, así que te agradezco el esfuerzo y a vosotras y a vosotros la compañía de esta tarde. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta que le queráis hacer, aprovechar que está aquí, sobre estos libros, imagino que incluso sobre Matamonstruos, sobre Basilisco, sobre lo que queráis. ¿Tenéis alguna pregunta? Mira, por allí. No va sobre los libros, lo siento. ¿No? Nada. Hace un par de días me llegó un anuncio por lo que nos llega a todos en el móvil, ¿no? Que decía, sorprenda a su pareja o a su hijo regalándole un libro personalizado. En 5 minutos introduzca diferentes elementos que quiere que contemple ese libro y obtendrá usted un libro que pueda regalar a su pareja o a su hijo. Como no tiene oportunidad de preguntar a ningún escritor, me gustaría saber qué piensas tú sobre el recorrido que puede tener la IA, si puede ocurrir como pasó con Deep Blue en el ajedrez, que al final, después de muchos intentos, consiguió ganar a grandes maestros en el ajedrez. Si en algún momento eso puede afectar a vuestra profesión y si en algún momento crees que puede llegar a alcanzar la altura literaria de las personas, de los escritores. Bueno, voy a intentar responder de forma muy escueta. Yo estoy muy tranquilo. A ver, es que es difícil responder de forma escueta. A ver, que con la IA se puede llegar o se pueda llegar a corto plazo a escribir un libro más o menos interesante, pues sí, seguramente. Que ese tipo de libro llame la atención del lector literario, tengo muchas dudas. Que ese logro técnico llegue a erradicar la profesión del escritor, sobre todo el que es voluntarioso, ¿no? El que lo hace porque necesita hacerlo para entendernos, estoy absolutamente seguro de que no va a ser así. Porque eso que ha planteado usted de dame unas ideas y la IA te escribe el libro, eso no sé cómo se puede denominar, pero eso no es escribir. Eso es otra cosa. El resultado se encuaderna y tiene palabras, negro sobre blanco, pero eso no se hace a través de un proceso de escritura. El escritor no escribe para publicar. El escritor escribe porque disfruta escribiendo. O sea, la escritura es el fin en sí mismo. Eso es lo mejor. O sea, eso es todo ese tiempo que tú pasas solo dando forma a una historia, creando unos personajes, tratando de sacar el mayor partido posible a las palabras, eso es lo mejor. Lo demás son consecuencias. Que te publique una editorial que te gusta, que te reseñen aquí o allá, o pasar una tarde como esta. Todo eso está muy bien, pero lo mejor es aquello. Y la IA eso no lo permite, ¿no? Y siempre va a haber gente que desee disfrutar de esos momentos. Lo que surja de ese trabajo pues será un producto, será algo muy diferente a lo que genera la IA, y yo estoy convencido de que también habrá
lectores que lo demanden. Podría alargarme y me gustaría hacerlo, pero creo que vamos a dejarlo. Lo podemos dejar aquí. Bueno, ya que dices que lo mejor es lo mejor que has escrito, yo querría que me contases, si puedes, cómo atacas los finales que a mí me dejan estupefacta. Pues, a ver, lo he ido atacando de formas bastante diferentes a lo largo de los años. En la época de la que datan estos cuentos, los tenía muy pensados de antemano. De hecho, antes de sentarme a escribir, ya sabía todo lo que iba a escribir. Tomo muchas notas previas, me documento, pero esto no significa que luego la escritura sea una mera simplemente pasar a limpio las notas, ¿no? Porque no hay nada más inspirador que la propia escritura, ¿no? Y entonces vas haciendo ajustes y se te ocurren ideas nuevas y sobre todo también te das cuenta de que ideas que tenías no sirven, no funcionan. Pero al final ya estaba atado de antemano. Y solían ser finales que no es que fueran abiertos, sino que eran parcialmente abiertos. O sea, se resuelven cosas, pero no todas. Se entiende algo, pero no todo. Y esto no lo hacía, no lo sigo haciendo con una intención de fastidiar al lector, o porque no sé cómo seguir la historia, sino porque creo sinceramente que de esta forma el efecto es más realista. O sea, yo creo que una historia donde al final quede todo perfectamente atado y envuelto de papel de regalo y ya no haya nada más que contar sobre estos personajes, no es realista. Al margen de que la historia se desarrolle en un mundo pues, donde se aplican los principios de la termodinámica y la gente tiene problemas para pagar el alquiler y la hipoteca, no lo es. O sea, el realismo no solamente de contenido, sino de forma. Y esa forma tan perfectamente aristotélica de contar las historias donde todo se cierra no me parece realista, ¿no? De ahí este tipo de finales. A mí tampoco me gustan las historias cerradas. Bueno, podemos añadir que si dejas cabos intencionadamente sueltos también fomentas la participación del lector, ¿no? O sea, que yo es algo que agradezco como lector, ¿no? Que no me lo den todo bien trituradito, ¿no? O sea, y creo que así facilitas algo que puede sonar a frase hecha o a eslogan, pero que lo creo sinceramente, ¿no? Que la lectura sea un acto creativo, ¿sabes? No solo la escritura sea un acto creativo, sino la lectura. Pero si está todo perfectamente atado y explicado, pues no hay posibilidad. La verdad es que a mí me resulta un poco sorprendente, ¿no? Cuando se ha hablado mucho en los últimos meses, ¿no? De la literatura popular, lo que es accesible, lo que no es elitista, lo que es más democrático. Y en realidad ese tipo de literatura es la menos democrática porque no permite ninguna participación a quien la está leyendo. No hay ningún espacio, no hay ninguna grieta, no hay lugar a leer entre líneas, ¿no? A dudar si lo que dice un personaje coincide con lo que realmente está pensando, ¿no? Cuestiones de esa índole, ¿no? O sea, me gusta dejar ciertas zonas intencionadamente brumosas. Estoy de acuerdo. ¿Tenéis alguna pregunta más? Bueno, pues nada, muchas gracias. Gracias a John por estar aquí con nosotros. Y si queréis que os firme, yo creo que estará encantado. Muchas gracias a todos.